Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a las y los convocados para esta 15ª sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 18, 19 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14:04 del día 5 de junio de 2026. A efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que le solicito, secretaria técnica, prosiga por favor en consecuencia. Con su venia, presidenta, me permite dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Lidia Medina. Presente. En representación de la síndica procuradora, la licenciada Xochitl Antonia Lucas. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la licenciada Yanira Razo Dávila. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Martínez. Presente. Y en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Ontiveros Montes. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para la sesión. Gracias. Existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Con instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta del orden del día para su consideración. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación si no es el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 14ª sesión extraordinaria de fecha 4 de junio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial y declaratoria de inexistencia parcial de la información requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a la solicitud de acceso a la información con números de folio de terminación 364, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 y 380, correspondiendo además la declaratoria de inexistencia parcial únicamente para los folios de terminación 364 y 370. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial de la información requerido por la Dirección de Protección del Ambiente para la atención a la solicitud de acceso a la información con folio 365 y 374. Punto número 7, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. No, ninguna. En virtud de no existir observaciones, secretaria técnica, les solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 14ª sesión extraordinaria de fecha 4 de junio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta anterior. 2. Se confirmó la ampliación del plazo para dar respuesta a 4 solicitudes de acceso a la información. 3. Se confirmó el proyecto de clasificación de información de una dependencia para dar cumplimiento a 2 solicitudes de acceso a la información. Y 4. Se confirmó el cambio de modalidad de entrega de la información para la atención a una solicitud de acceso a la información. Gracias, secretaria. Si existe una intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo observaciones o intervención por parte de los integrantes, les solicito que someta a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la participada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la 14ª sesión extraordinaria de 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información. Una vez completada de lectura, y exponga el siguiente punto del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones.
El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto tratado. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial y declaratoria de inexistencia parcial de la información requerido por la Dirección de Administración Urbana para atención a las solicitudes con números de folio de terminación 364, 365, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 75, 376, 77 y 80. Correspondiendo a la declaratoria de inexistencia parcial para los folios 364 y 370. Al respecto, se informa que se recibieron diversas solicitudes mediante las cuales se requiere documentación relacionada con el desarrollo urbano de la ciudad, incluyendo autorizaciones urbanísticas, dictámenes, factibilidades, opiniones técnicas, planos, estudios, memorias descriptivas, oficios y demás documentación que integra los expedientes administrativos correspondientes. Derivado de la búsqueda realizada en los archivos físicos y digitales de los departamentos adscritos a la dirección, el área informó haber localizado diversa documentación relacionada con lo solicitado. Sin embargo, advirtió que los expedientes contienen datos personales y patrimoniales susceptibles de identificar directa o indirectamente a personas físicas, tales como claves catastrales, superficies de inmuebles, datos de lote y manzana, así como firmas autógrafas de particulares. Por tal motivo, solicitó a este comité analizar y en su caso confirmar la clasificación parcial de dichos datos como información confidencial a efecto de generar las versiones públicas correspondientes y garantizar el acceso a la información sin vulnerar la privacidad de terceros. Asimismo, respecto a las solicitudes de folio 364 y 370, el área informó que si bien fue posible localizar el dictamen de factibilidad de uso de suelo número 1243, diagonal 2016, no fue posible localizar el expediente físico de uso del mismo. Para sustentar lo anterior, acreditó la realización de una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos correspondientes, levantando además el acta circunstanciada respectiva, por lo que solicitó a este comité confirmar la declaratoria de inexistencia parcial de dicha información. La propuesta se encuentra sustenta en el artículo 115 y 116 de la Ley General de Transparencia, 105, 124 y 125 de la Ley de Transparencia Estatal, así como los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. Asimismo, el área señaló que la divulgación de los datos antes referidos representa un riesgo real, demostrable e identificable para la privacidad y protección de datos personales de los particulares involucrados, toda vez que permitiría su identificación o la vinculación con bienes inmuebles de su propiedad, sin contar con el consentimiento de sus titulares para su difusión. En consecuencia, se elaboraron las versiones públicas respectivas, conservando accesible la información sustantiva de los expedientes solicitados y testando únicamente los datos considerados como confidenciales. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de la información como confidencial parcial respecto a los documentales contenidos en los expedientes de la Dirección de Administración Urbana para dar atención a la solicitud de acceso a la información antes referidas, por contener datos personales y patrimoniales cuya divulgación permitirá identificar o hacer identificables a personas físicas. Segundo, se aprueban las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Administración Urbana para atención a solicitudes antes referidas. Y tercero, se confirma la declaratoria de inexistencia respecto del expediente correspondiente al dictamen de factibilidad de uso de suelo requerida mediante la solicitud de acceso a la información 364 y 370. Toda vez que derivado de la búsqueda exhaustiva realizada en archivos físicos y digitales de la dirección, no fue posible localizar la documentación requerida. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes del comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial de la información requerido por la Dirección de Protección al Ambiente para la atención a la solicitud de acceso a la información, folio 365 y 374. Al respecto, se informa que se recibieron solicitudes mediante las cuales se requiere diversa documentación relacionada con la análisis de impacto ambiental condicionada a un proyecto de desarrollo urbano, incluyendo anexos técnicos, estudios ambientales, planos, memorias descriptivas, resolutivos, opiniones técnicas, programas de seguimiento, entre otros datos. Derivado de la búsqueda realizada en los archivos de la Dirección de Protección al Ambiente, el área informó haber localizado la documentación solicitada. Sin embargo, advirtió que los expedientes contienen diversos datos personales, patrimoniales,
cuya divulgación permitiría identificar o hacer identificar a las personas físicas. Entre los datos identificados se encuentran claves cadastrales, superficies y ubicación de bienes inmuebles, firmas autógrafas, información patrimonial y datos fiscales e industriales. Por tal motivo, solicitó a este comité analizar en su caso informar la clasificación parcial de dicha información a efecto de elaborar versiones públicas correspondientes y garantizar el acceso a la información solicitada sin vulnerar datos de terceros. La clasificación propuesta encuentra sustento en los artículos 115 y 116 de la Ley General de Transparencia, 99, 104 y 105 de la Ley de Transparencia Estatal, así como los elementos generales en materia de clasificación y clasificación de la información. Por último, el honorario manifestó que la divulgación de los datos antes referidos representa un riesgo real, demostrable e identificable para la privacidad, patrimonio y ciudadanos particulares involucrados, por lo que se elaboró las versiones correspondientes, prestando exclusivamente la información confidencial y manteniendo accesible el resto del contenido de los expedientes. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la Presidenta y su comité, procedo a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de información como confidencial parcial respecto a los documentales contenidos en los expedientes de la dirección, para dar atención a las solicitudes de acceso a la información del folio terminación 365 y 374, al contener datos personales y patrimoniales cuya divulgación permitiría identificar o hacer identificables a personas físicas consistentes en claves cadastrales, superficies, domicilio y datos de bienes inmuebles, domicilio, secretos bancarios, fiscales e industriales y de firmas autógrafas. Segundo, se aprueban las versiones públicas elaboradas por la dirección para la atención a las solicitudes antes referidas. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, Presidenta. El informe existe en sitio de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto es el número 7, correspondiente a la clausura de la sesión. Gracias. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta 15ª sesión de febrero del 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 16 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.